Y ya saben que la casa de todos es prevención. La casa de todos es prevención. Por eso, esta mañana nos da mucho gusto recibir al doctor Cristian Tapia Torres, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, con cabecera en Hermosillo. Doc, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos Qué días, gusto verlo. gracias, ¿Cómo está, igualmente. Pásele, por Gracias, muy favor. amables. Gracias. Ensíllese, como decimos en el pueblo, ¿eh? Muy bien, Hace rato que no lo veíamos. bastante. ¿no? ¿Verdad? Aquí estamos, activos y trabajando. ¿Y cómo Qué le bueno, va? qué Muy bueno. bien, gracias a Dios, todo Qué muy bueno, bien. muy qué bien. bueno. Aquí. Y pues de una manera es bien curioso lo que sucede después de todo lo que estuvimos trabajando en el marco de la crisis Claro. por la pandemia, por COVID-19. De repente vemos llamados importantes a no bajar la guardia en otros aspectos. Ujú. No los habíamos dejado olvidados, pero sí nuestra atención estaba centrada en otro caso. Sí. Y ahorita estamos bien enfocados a riqueza. Claro, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí, afortunadamente, bueno, es una enfermedad que tenemos que seguir trabajando. Digo, afortunadamente que contamos con un sistema de vigilancia activa continua en el Estado, en la jurisdicción, en donde prácticamente tenemos que, como bien dicen, no bajar la guardia. Hemos trabajado, sí, arduamente con el aspecto de COVID, pero ahorita tenemos que seguir trabajando y esto continúa y las enfermedades no se esperan en un ratito y en un ratito aparecen y otros no. Ahora me toca a mí Sí, que ahora digan. me toca a mí y luego me toca a mí. No, al No, contrario, hay que ajá. continuar una vigilancia epidemiológica activa, que es lo Permanente. que hemos hecho en el país, que es lo que hemos hecho en el Estado, en la jurisdicción. Pero sí hay enfermedades de alto impacto, de interés en la salud pública, que Sí. una de ellas es la riqueza. Así es. Y hoy queremos aprender de esta enfermedad. ¿En qué consiste, doctor? La enfermedad de la riqueciosis es una de las enfermedades, es muy versátil, digo versátil porque hay mucha variedad de riqueza. Pero sin embargo ahorita la que se está mayormente familiarizando con el reservorio, en este caso con el perro, con el gato, que son animales domésticos que tenemos en casa, pues es la mordedura por garrapata o la picadura por garrapata, que la garrapata es nuestro transmisor, se podría decir, que puede invadir a un perro, a un animal doméstico y puede empezar a generar una infección. Y si esa garrapata empieza es una enfermedad zoonótica, ¿por qué? Porque es transmitida por los animales y que tiene la capacidad de poder replicarse y afectar a un humano. Entonces, si eso se presenta en un humano, pues obviamente que genera una enfermedad de alto impacto. Como les decía, es una variedad de riquezas en donde prácticamente la fiebre manchada por riqueza riquezi es una de las enfermedades de alto impacto para el Estado y de alto impacto para la jurisdicción. Ok. Y es bien importante lo que tú decías, aprender, Sí. porque también lo hemos comentado, ¿verdad? En la medida que vamos entendiendo cómo está la cosa, esto de los ciclos, las temporadas, la prevención, la atención, el tiempo de atención o de Claro. respuesta, todos esos elementos son fundamentales, por eso queremos plantearlo y lo ponemos así en la mesa. Yo estoy escuchando, el perro, la mascota, se enferma de riqueza. Sí, prácticamente a veces pues tenemos el sentido de que tenemos un animalito en casa, pero no lo cuidamos, no le damos un buen saneamiento, una buena higiene, una desparasitación, una vacunación. Y sobre todo a veces se nos hace muy común y muy familiar decir, es que tiene guinas, tiene garrapatas. Ajá. Y a veces lamentablemente ese factor es un factor de riesgo muy alto, porque para saber si una garrapata está enferma o no, pues está en chino, está muy complicado hacer una valoración entomológica para ver exactamente si esa garrapata está infectada. Pero pues ahorita tenemos el perrito en casa que está lleno de garrapatas, que está sucio, que está insalubre, que lamentablemente es un miembro más de nuestra familia, pero no lo cuidamos como debiera ser, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer esa campaña de concientización, de sensibilización, de que es un miembro más y hay que cuidarlo. como Claro. tal, ¿no? Doctor, si no hay garrapata, no hay riqueza. No necesariamente, porque también la riqueza se mantiene o se mantiene alojado en lo que es en el piso de tierra, ¿no? En las construcciones que tenemos a lo mejor algunos huequitos en la pared, ahí puede anidarse la garrapata, pues. Entonces, que pudo haber sido transportada por un perro y al momento de nidarse en esos lugares, en la tierra sobre todo, pues la garrapata empieza a salir a la superficie. ¿Por qué? Porque tiene hambre, porque tiene necesidad de poder inocular y de poder estar, como decimos, absorbiendo lo que es la sangre, ¿no? Necesita sangre caliente, ¿no? Entonces, por eso se empieza a inocular o empieza a transmitirse o a pegarse o a adherirse a un ser humano, a un ser animal, ¿no? Entonces,
Pues si tenemos un perrito en casa y que no lo cuidamos y que tenemos esa presencia, ahí tenemos un factor de riesgo muy alto. Entonces hasta víctima, Claro, podríamos decir, sí. la mascota es una víctima y de verdad que pues es realmente peligroso Claro. este asunto. Solo los perros. Perros y algún animal que es inclusive de granja, algún animal doméstico, gatos, perros, Ajá. ardillas, roedores. Tenemos la capacidad de que pues la garrapata no respeta eso, simplemente lo que requiere es adherirse y alguien empezar a estar... chuparle sangre, como decimos, ¿no? Porque de ahí se está alimentando prácticamente. Ajá. Entonces, si no es el perro o el perro está infestado de garrapatas y tenemos familia o tenemos en casa ese perro que lo besamos, lo cuidamos, lo abrazamos, que duerme en cama inclusive en algunas situaciones con la familia, híjole, ahí es un factor muy, muy fuerte. Okay. Doctor, cuando ya se presenta la enfermedad, ¿qué síntomas son los que tiene el paciente? El inicio de la enfermedad es muy, muy inespecífico. ¿Por qué? Porque se puede compartir con otras enfermedades asociadas. Aquí el factor es que, bueno, empieza con malestar general, empieza con fiebre, empieza con dolor de cabeza y es una alta sospecha de que puede ser una enfermedad asociada por la picadura de garrapata. Pero si no empezamos a hacer a través de una entrevista que tenemos con el paciente, pues es una relación médico-paciente efectiva en donde tenemos que hacer minuciosamente preguntas que van a ser muy puntuales para que nos hagan pensar y sospechar, caray, creo que tiene esta familia o este paciente tiene antecedentes y tiene factores de riesgo en estos momentos de estar desarrollando la enfermedad por la picadura de garrapata o por la fiebre manchada. Sí, como le digo, es un comportamiento muy insidioso, muy general, pero conforme va pasando el tiempo se va especificando un cuadro más de alta probabilidad de fiebre manchada, ¿no? Pero ya es un avance. El periodo de incubación que tiene lo que es la fiebre manchada o más bien la Rickettsia rickettsii o la infección, que son bacterias gram negativas intracelulares, es de 3 a 14 días. Entonces, en 3 a 14 días, a lo mejor está el ciclo de crecimiento en el ser humano. ¿Cómo no pasa? Y empieza a manifestar durante los 2, 3 días fiebre, dolor de cabeza, malestar general, empieza a tener náuseas, vómito, dolor abdominal. Pero pasan 5 días y el paciente empieza a deteriorarse cada vez más, a tal grado que al 5.º día de no haber iniciado tratamiento puede ser un escenario de mucho impacto. Mortal incluso, ¿no? Inclusive, es altamente letal la enfermedad. Nosotros en el estado de Sonora ahorita tenemos una tasa de letalidad aproximadamente casi del 50%, ¿no? No un 46%, muy elevada. es muy elevada la tasa de letalidad. Entonces, si no hacemos un diagnóstico oportuno, si no iniciamos un tratamiento oportuno, pues obviamente que va a correr este ciclo, fisiológicamente hablando, de la enfermedad y que va a afectar ya a otros órganos, otros aparatos, otros sistemas y va a ser altamente mortales. Entonces, por eso es importante la notificación y la identificación oportuna. Esa charla, como Así dice, es. ¿verdad? Esa plática. Queremos aprovechar para decirles, amigos y amigas, que vamos a hacer una pausa en cuanto nos lo indiquen, pero regresaríamos con el doctor. Por si ustedes tienen dudas, si tienen comentarios, aprovechen para que nos las hagan llegar. Están las redes sociales, por supuesto, las páginas de Facebook y está nuestra línea telefónica con WhatsApp. Así es que con toda confianza nosotros le vamos a dedicar tiempo a leer todas esas cuestiones porque todavía nos quedan dudas. Yo preguntaría, antes incluso de detectar síntomas, ¿cómo es el proceso? O sea, una garrapata, nos dicen, hay que revisar los oídos. Claro. ¿Cómo es que llega a una persona y se instala? Igual como en una mascota. Así es, prácticamente como lo comentábamos previamente, es necesario, si tenemos un perrito en casa que tenga completamente todo el saneamiento básico para prevención de cualquier enfermedad, pero obviamente que esta garrapata al momento de estar inoculando o de pasarse a cualquier organismo, a cualquier parte de nuestro organismo, obviamente que lo que es en la parte posterior de las orejas, lo que es en las axilas, lo que es en los pliegues interdigitales, en el pecho, podemos tener la presencia de la garrapata. Sí. Y esa garrapata puede estar adherida entre 4 y 6 horas y nosotros ni en cuenta. Por eso una de las estrategias de prevención en casa es
revisar a todos y más si tenemos pacientes, familia pediátrica en casa, y si tenemos contacto con perros, pues inmediatamente revisarlo todos los días, estar revisando que no haya presencia de esa garrapata. Obviamente que, como comentaba previamente, la garrapata, el que yo esté adherida a una garrapata o que una garrapata esté en una parte de nuestro organismo, no quiere decir que ya luego ya me dio riqueza, no. Pero para saber eso está muy complicado. Por eso les digo, es muy complicado hacer ese estudio entomológico de que esta garrapata está infectada y esta garrapata no está infectada. Doctor, nos da mucho gusto que nuestro público esté preguntando muchísimo. Así que permítanos una pausa y volvemos para resolver las preguntas. Por supuesto, ¿vale? Claro que sí. No se vayan. Ahorita seguimos en la Casa de Todos. Fíjense que estábamos platicando de algunas cuestiones aquí con el doctor y, bueno, tienen muchísimo que ver con las preguntas que nos han formulado ustedes a través de las redes sociales. Una persona nos dice, doctor, ¿qué pasa cuando yo no tengo en casa mascota, pero veo la presencia de garrapatas? A lo mejor son de alguna mascota del vecino. Claro. ¿Qué se hace en esos casos? En este caso sí, aquí es importante a veces esa sensibilización que tanto queremos insistir en la comunidad, de que seamos responsables de nuestros seres, de nuestros animalitos. Obviamente que a veces hay escenarios de que digo, doctor, yo no tengo ningún animal, pero he tenido garrapatas en casa, ¿no? Y aquí lo ideal es extremar todas las medidas de higiene, de limpieza. Obviamente que las medidas de prevención es, si tengo cacharro, pues limpiar, ¿no? Patio limpio en casa, ¿no? Mantener lo más limpio posible las áreas. Y si ya vemos una infestación de garrapatas ahí en casa, pues sí, solicitar a través de iniciativas inclusive privadas, pues la fumigación correspondiente. Pero si vemos que el vector, si vemos que el animalito está a un lado de nosotros, que está a un lado de la misma área de comunidad, de la habitación o de la casa, del fraccionamiento, pues es importante hacer esas campañas de sensibilización. Claro. Sobre todo porque muchos me han dicho, doctor, es que yo no tengo animalitos, pero he tenido la presencia. A lo mejor ahí tienes un factor de riesgo en casa, el cacharro, el acúmulo de basura, la maleza. Aquí el animalito obviamente que se entierra, valga la redundancia, en la tierra, y prácticamente ahí perdemos el conocimiento del mismo. Una de las recomendaciones es, ojalá que todos tuviéramos la capacidad de tener un patio de cemento, de concreto. Hay algunos escenarios que no lo tenemos, y ahí es el factor de riesgo que tenemos que incrementar nuestras medidas de higiene. Hay que llegar a nuestras casas haciendo una supervisión, ¿verdad? En las bardas, ahí en la tierra, ¿verdad? Para definir si hay o no garrapatas. Verán, compañeros, lo que dice una persona del público. Yo sentí como la picadura de una abeja. Pensé que era un aguijón lo que tenía en el brazo. Cuando lo sacó el doctor con una pinza, era una garrapata, no era una abeja. Y pues solo tenía que esperar a que se presentaran síntomas para saber si estaba infectada o no. Sí, también tenemos estos escenarios. No sabemos exactamente en qué momento la garrapata me mordió o me picó, no lo sé. Pero ya cuando tenemos la inoculación de la garrapata y que decimos, señoras, señor, el joven o el paciente, ¿desde cuándo usted le detectó esa garrapata? Pues nunca me di cuenta hasta hoy en la mañana. Pero posiblemente esa garrapata ya estuvo desde hace tiempo atrás ahí absorbiendo precisamente, alimentándose de los fluidos, en este caso del ser vivo, ¿no? Del humano. Pero aquí es importante hacer énfasis que por eso es una revisión exhaustiva, si tenemos en casa esos animalitos, si tenemos en casa esos que sí, a lo mejor nos falta un poquito más de limpieza, fortalecer la limpieza en el animalito. Hay guinas, como lo comentaba al principio, a veces se nos hace muy común ver un perrito con guinas o con garrapatas en casa. ¡Ay, sí tiene garrapatas! ¡Aguas! Claro. ¡Aguas! Fuerte. Sí, definitivamente. Y hay que limpiarlo, hay que desparasitarlo, hay que hacerle sus baños con garrapaticidas, ¿no? Con la finalidad de que ese ectoparásito se elimine completamente. Claro. ¿No? Siempre lo hemos dicho, parezco comercial, pero es la verdad. La salud empieza en casa. Nosotros fortalecemos esa seguridad de casa, esa limpieza, esa higiene. Seguramente vamos a tener unos escenarios mucho más propicios para evitar la presencia. Patio limpio. Claro. Así es, no hay más. Definitivamente. ¿Cómo sabemos si los síntomas que se presentan podrían ser rickettsia entonces, doctor? De primera instancia, como les comentaba, es malestar general, cefalea, fiebre, pero ya cuando tenemos alta sospecha de que es un caso de alta sospecha de fiebre manchado, de rickettsiosis, es cuando tenemos estos escenarios y que han pasado 3 días y que ya recibieron una atención previa médica y que esos, y al contrario, en vez de mejorar, se está complicando cada vez más. Cuando ya vemos la presencia de estas
famosas manchitas, son exantemas que le llamamos nosotros, que son manchas, ¿no? A veces de forma generalizada, pero principalmente no respeta ni palmas de las manos ni plantas. También de los aquí se ven. Exactamente, Ok. aquí es donde vemos, pero ya cuando vemos ese puntilleo hemorrágico, esa petequia que le llamamos, obviamente que ya es una etapa muy avanzada y es una etapa que si no la atendemos, lamentablemente puede ser una alta letalidad y el paciente se nos puede morir, ¿no? Buen dato. ¿Hay antibiótico contra la riqueza? Sí. ¿Es costoso? Dice el doctor. No es costoso, cualquier área del sector salud cuenta con ese antibiótico, es la doxiciclina. Obviamente que también es importante vigilar el comportamiento y la evolución de la enfermedad. Claro. No es, híjole, me vi una garrapata, ya inicio tratamiento. No, no es así. Mejor es Sino, esperar. ni como medida preventiva o profiláctica. Hay que dar, por si las dudas te voy a dar, no es así porque no tiene ningún efecto, al contrario. Muy ¿no? bien. Entonces, en este caso es vigilar el comportamiento clínico del paciente las primeras 24 horas, estar monitoreando el comportamiento, estar tomando muestras de laboratorio, porque esta enfermedad avanzada de alta letalidad complica otros escenarios, otros órganos, otros aparatos, otros sistemas, Yes. principalmente la plaqueta. ¿no? Claro. Altera la plaqueta, disminuye la concentración plaquetaria y esto condiciona que pueda sangrar el paciente, una vasculitis. ¿no? Claro. Muchas gracias, Es doctor. importante. Claro. Muchas gracias por Todo esto, ayudarnos. todo esto lo podemos evitar con esa actitud patio limpio. Claro. Hay que Sí. revisar nuestros patios. Es la clave. Doctor, Sí. muchísimas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. De Estamos verdad. para servirles.